que lleva la caja, mira, vamos. en serio. Venga, a ver, señores, ahora que estamos aquí. Ahora que estamos aquí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Perdona, que me ha levantado. Ya puede empezar. Cuando quiera. Bueno, pues como sabéis, hace unos meses, allá por el mes de septiembre, tuvimos un lío por parte de algunos indeseables que están por aquí, que nos echaron del foro de Espíritu Culto y no quiero mirar a nadie. No nos dejan entrar, no nos dejan entrar, no es lo mismo. Y eso dio lugar a la creación de un foro nuestro propio, el foro de los residentes roceros. Al principio la cosa estuvo muy movida, ahora ya al pasar estos meses la cosa ya ha vuelto un poco a la normalidad y cada uno en función del tiempo de que dispone Y las ganas. pues sale más o menos o participa en el foro más o menos. Ha habido nuevas incorporaciones, como aquí el señor Toraco, Benitaco. De todas formas, todos sabemos que hay una parte del grupo que siempre está ahí empujando y yo creo que es bueno que se lo reconozcamos. Tocando los cojones. Empujando. Vale. Por eso, en nombre de todos los que estamos aquí y algunos que no están, como por ejemplo Halcón, como por ejemplo Maue, Beiscos y Halcón, Maue, Beiscos, me falta uno, Ari Félix, que hace tanto tiempo que no lo veo. Pues quiero hacer entrega de un pequeño detalle a esa parte importante del grupo. Para eso quiero que se pongan de pie, para que les demos un aplauso a Cereza y Eni. ¡Bravo! ¡Bravo! La primera puesta de pie. En otra parte. A ellos. A ellos. Ay, muchas Eni, gracias. Eni, toma. Fantástico, muy bonito. Léelo en voz alta que lo digan ¿Qué todos. Bueno. Venga, va. Hacer esto en mi alma y fuerza de Rocinantes por ser como soy. De vuestros